Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, Pedro Corzo. Pedro Corzo es historiador, es periodista y también presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Y precisamente su presencia en el día de hoy, don Pedro, es necesaria debido a una noticia que ha generado bastante curiosidad. Fíjese, una jueza identificada como Juana Orquídea Acanda Rodríguez, de 62 años de edad, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Miami, acusada de fraude migratorio. Y es que quería recibir beneficio migratorio acá en Estados Unidos, siendo ella integrante del Partido Comunista en Cuba. Don Pedro, ¿qué le parece esto? Bienvenido. No, no me sorprende, José. Las ratas siempre están dispuestas a abandonar un barco que ellos aprecian que se hunde. El castrismo es cierto, se lleva hundiendo muchos años, pero en realidad se hunde para muchos de sus partidarios de una manera constante y permanente. Solo la alta dirigencia cubana disfruta de los beneficios y de los privilegios del poder. Pero este perraje, estos mercenarios de bajo salario y de ninguna moral acostumbran a huir cuando ven que están en peligro sus privilegios o sus oportunidades. Lo contradictorio es que todas estas personas, para llegar a la posición de jueces o de funcionarios del gobierno, tienen que actuar no solo en contra de sus conciudadanos, no solo en contra del cubano de a pie, del cubano de la calle, tienen también que profesar un odio hacia Estados Unidos militante, un odio masivo, porque los hermanos Castro enseñaron a sus partidarios a odiar a este país, a odiar la forma de vida de este país, a odiar la democracia y el usufructo de los derechos humanos. Eso es algo que esta señora, como todos los iguales a ella, han tenido que cumplir. Faltar el respeto al pueblo cubano y odiar a Estados Unidos. Por eso es raro, pero no es sorprendente, de que esta gente se le olvide en ese odio tan temprano en contra de Estados Unidos y que de pronto en solo 1 o 2 años amen a Estados Unidos y quieran vivir en Estados Unidos. Eso evidencia, José, y tú lo has apreciado a través de los años como informador, eso evidencia el rotundo fracaso del régimen totalitario cubano. Ahora, Pedro, el hecho de que esta señora trate de recibir algún tipo de beneficio migratorio también nos deja muy claro severidad en las autoridades federales porque inmediatamente capturaron la anomalía. Por supuesto, yo creo que las autoridades del gobierno federal de Estados Unidos deberían actuar así en todos los casos donde se demuestra de que ha habido complicidad con el régimen, donde se demuestra que esta gente han estado vinculada a las dictaduras y han formado parte del cuerpo represivo. Porque no debemos pasar por alto que los jueces, los fiscales, son en Cuba parte fundamental del aparato represivo de la dictadura. El control social en Cuba ha sido posible porque no existe independencia de poderes. Y uno de los poderes más serviles al Estado castrista es el Poder Judicial. Pedro, no es la primera vez que esto ocurre. No es la primera figura relacionada al castrismo o a la dictadura cubana que trata de llegar a tierra de libertad. Lo hacen para llegar finalmente y encontrar otra vida, lo hacen para infiltrarse, porque las imágenes de esta señora, bueno, nos podrían sugerir que se trata de una señora mayor que quiere pasar su vejez y está arrepentida de todo lo sucedido, pero bien sea por omisión o por complicidad, allí estuvo ella como representante del gobierno que ha oprimido ese país. Esa señora, si ocupó posición de juez, nunca estuvo por omisión, siempre estuvo por complicidad. Los jueces en Cuba son instrumentos, te lo digo con propiedad, del aparato represivo. Son tan malos o peores que un agente de la policía o que un agente de la seguridad del Estado. Juez y fiscal tienen un denominador común, tienen que servir incondicionalmente al Poder Ejecutivo, porque en Cuba no hay separación de poderes. Esta señora puede venir a buscar refugio, puede venir a buscar amparo,
puede estar tal vez totalmente arrepentida, pero lo que sí es una evidencia cierta es que sirvió a la dictadura y que por culpa de ella, más de un ser humano fue a prisión injustamente. No porque ella solo quisiera hacerlo, sino porque así lo prescribe la legislatura del régimen cubano. Así lo prescribe el orden judicial existente en la isla. No hay que descuidar la larga lista de decenas de presos políticos que hay en Cuba. Sobre todo a raíz de las manifestaciones que se han generado a lo largo de los últimos años, donde el pueblo de esa nación, de ese país tan noble, ha tomado las calles con bastante fuerza y resonancia. Pedro, jueces como esta señora son los responsables del presidio, del maltrato, del acoso, de la persecución e incluso del riesgo de pérdida de vida de muchos cubanos. Sin duda alguna, mira, se calcula que desde el año 1959 a la fecha, 66 años después, por las cárceles cubanas han pasado más de 500.000 de seres humanos, más de 500.000 de mujeres y hombres que han estado en prisión de 24 horas a 30 años encarcelados. 500.000 de personas, una población que no llega a 11 millones de habitantes. Eso es algo horrendo. Y estos servidores del castrismo condujeron a esa gente a prisión. En este momento en Cuba hay más de 1.150 prisioneros políticos. En su inmensa mayoría nacieron después los presos políticos, ni hablar de las decenas de miles de seres humanos que se encuentran tras las rejas por delitos comunes. Pedro, sí. Estos 1.150 prisioneros políticos son en su inmensa mayoría nacidos después del régimen totalitario, o sea, que aún sin haber nunca disfrutado la libertad, la sienten, la perciben y la buscan y luchan a favor de esa libertad. Esto sí es hermoso y valioso, esto que tú me estás acotando, porque en Venezuela también estamos, en nuestro país, siendo testigos de una generación que ha desconocido la democracia, pero la reclama y la quiere de vuelta a casa. Pedro, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, José. Un saludo para ti, tus televidentes. Seguro que sí, hasta la próxima. Conversamos con Pedro Corzo, historiador, cronista, periodista y presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana.